Llegamos. Así que vamos a comenzar con el tema de esta mañana, que lleva por título La necesidad de orar. Y entonces, para ello, los invito a que ustedes abran sus Biblias. Vamos a leer un pasaje aquí en el Evangelio de Lucas. Vamos a ir al capítulo 18 de Lucas y vamos a leer los primeros 8 versículos. Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Y dice así: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, ahí hay 3 preguntas que vamos a ir desarrollándolas a medida que avanzamos con el tema. Aquí hay 4 personajes bien identificados, bien claros en esta parábola. En primer lugar, tenemos a un juez. Y ese juez es injusto porque no quería hacerle justicia a la viuda. El otro personaje que tenemos aquí es la viuda, que es la que está clamando y está yendo constantemente al juez para que el juez le haga justicia. Luego tenemos un adversario que le está haciendo la vida imposible a la viuda. Y por eso la viuda acude al juez para que le haga la justicia, porque este adversario la está acosando. Y finalmente tenemos a Dios. Tenemos a Dios en la parábola, que realmente todo el desarrollo de la parábola a quien apunta es a Dios y a la respuesta que Dios da. Por eso dice en las preguntas, dice: ¿acaso Dios no hará justicia? Claro que sí, que va a hacer justicia. ¿Acaso se va a tardar en responderle? Por supuesto que no. Él pronto va a hacer justicia, pero en el tiempo de Dios. Porque a veces uno quiere que le hagan justicia inmediatamente, porque uno está acostumbrado a lo inmediato, a lo instantáneo, pero con Dios no es así. Dios se toma su tiempo. Para el tiempo de Dios, Él responde en el tiempo correcto. Él va a responder pronto, aunque a nosotros nos parezca que Él se está tardando. Así que ustedes tienen que tener ese detalle en cuenta. Para nosotros es tardanza, pero para Dios no es tardanza. Que quede claro eso. Pero entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de estos personajes, porque esto obviamente tiene una enseñanza para nosotros. Esto se aplica a la realidad que nosotros vivimos. Vamos a hablar, por ejemplo, del juez. El juez, si bien conocía de leyes, si bien conocía de la justicia, él no le interesaba aplicar justicia. No sentía absolutamente nada
de compasión en cuanto a la viuda. Ahora, ustedes tienen que tratar a ver si en la realidad que nosotros vivimos encuentran personas así. Eso ya queda de parte de ustedes. No le interesaba que la viuda estuviese sufriendo, no le interesaba que la viuda estuviera prácticamente se iba a quedar en la calle. No le importaba nada de eso. Él sabía que lo que la viuda estaba pidiendo era justo, era lo correcto. Y él tenía el poder de resolverle la situación a la viuda. Pero él no lo hace. Porque mire, a veces las personas cuando son necesitadas, cuando una persona necesita de la otra y va a pedirle un favor, esa persona a la cual se le pide se siente importante, se siente que mira cómo la gente me necesita a mí, y entonces él se da toda su espera para poder responder a la otra persona. Si ustedes encuentran en la realidad personas así, es casualidad. Ahora, llegó un momento que el juez dice, esta viuda todos los días me viene aquí a molestar, a golpearme la puerta, a insistir. Y eso no es bueno para mi profesión, eso no es bueno para mi negocio. Esto me está haciendo mala propaganda. Entonces, el juez en esas condiciones es que decide, para quitarse la viuda de encima, resolverle el problema. Pero fíjese que él no está resolviendo el problema por misericordia hacia la viuda, por ponerse en el lugar de la viuda. Él lo está resolviendo por egoísmo, para no tener problemas en cuanto a su negocio. Ese es el tipo de persona ilustrada en esta parábola. Y la viuda, vamos a hablar un poquito de la viuda. ¿Por qué es viuda? Porque obviamente el esposo falleció, por eso es viuda. Ahora, la viuda quedó desamparada, ya se quedó sin esposo. Lo que la parábola más o menos indica aquí, parece que no hay familiares, porque podía haber ido a uno de sus familiares, pues la parábola no menciona familiares, por lo tanto familiares no tiene, y tampoco tiene amigos, porque podía ir a hablar con algún amigo. No, ella va directamente al juez, porque ese es la persona indicada que le tiene que resolver el problema. Así que la viuda, persistente, iba al juez reiteradamente. El juez la rechazaba, pero a ella no le interesaba que la rechazaran. Ella iba, insistía y insistía, todos los días, para que el juez le hiciera justicia. Y esa insistencia es la insistencia que el Hijo de Dios, el que cree en Dios, debe tener cuando ora. No se trata de orar una vez y pedirle al Señor una vez y ya cumplí. No, hay que insistir. Por eso la parábola habla de la necesidad de orar constantemente, sin desmayar. Así lo dice el versículo 1 de esta parábola. Y eso es lo que hacía la viuda insistía, la viuda necesitaba que le resolvieran el problema. Y ella insistía hasta que no le resolvieran el problema, ella no iba a dejar de insistir. Y el problema le fue resuelto. Pero sí, tuvo que esperar, tuvo que sufrir rechazo, tuvo que sufrir desprecio, tuvo que sufrir injusticia, tuvo que sufrir acoso de parte del adversario. Vamos a hablar un poquito ahora del adversario. ¿A qué tipo de persona se le aplica aquí el adversario? Bueno, imagínense que la misma parábola no lo dice, pero sí lo sugiere. El esposo en vida habría tenido algún negocio y que habrá quedado con deudas con alguna persona, y entonces este acreedor, este adversario, quería cobrárselas con lo que la viuda iba a heredar de parte del esposo. Y generalmente, como estas personas conocen de negocio, conocen de leyes, él habrá pensado, bueno, esta mujer no sabe nada de leyes, así que yo me voy a quedar con todo lo que tiene. Y no con lo justo.
Porque a lo mejor sí, tenía una deuda el esposo y bueno, había que resolver esa situación y podía sí pagar la deuda, pero también la viuda iba a recibir su parte. Pero no, este adversario, por lo que más o menos la parábola indica, se quería quedar con todo. Quería dejar a la viuda completamente en la calle, sin nada, desprovista de todo. Y por eso la viuda insistía para que el juez le hiciera justicia. Y el juez le hizo justicia. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús presenta esta parábola? ¿Será que en el tiempo de él había injusticia? Por supuesto que sí. Mire, la injusticia existió apenas entró el pecado aquí. ¿Acaso Caín no mató a su hermano y fue una muerte injusta? Bueno, así que desde la caída del hombre en pecado se ha vivido injusticia. Y para el tiempo de Cristo, Cristo padeció injusticia. Porque Cristo vino aquí a cumplir la ley de Dios. Pero ¿qué pasaba con los fariseos y con los escribas? Le habían agregado a la ley de Dios tradiciones humanas. Y entonces Jesús obedecía la ley de Dios, pero no las tradiciones humanas. Entonces se metía en problemas con los fariseos y con los escribas, y por eso ellos lo acusaban incluso de violar el sábado, siendo él el Señor del sábado, como dice allí Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. El único día de la semana que tiene un Señor, el Shabbat. Y sin embargo lo acusaban a él de violar, de transgredir el sábado. No, lo que él estaba dejando de lado eran las tradiciones humanas, no la observancia del día de reposo. ¿Acaso también no lo acusaron a él con los milagros que él hacía de sanar a las personas, de resucitar a algunos muertos, de los paralíticos, de hacerlos caminar, de los ciegos que pudieran ver? No lo acusaban a él que tenía demonios y que trabajaba con el poder de las tinieblas. Así que en el tiempo de Cristo había injusticia. Por lo tanto, la viuda, en cierta manera, está la parte de la injusticia, está ahí Cristo representado. Pero también la viuda nos representa a nosotros, la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque la viuda es mujer. ¿Y el símbolo de la mujer en la Biblia qué es? El símbolo de la mujer en la Biblia es la iglesia. Y si ustedes quieren tener allí, hay varios versículos que ustedes pueden tener donde la mujer en la Biblia representa una iglesia. Isaías 54, del 1 al 6, Jeremías 3:20, Ezequiel 16, del 8 al 14, Oseas 2, del 19 al 20. Son todos pasajes de la Escritura que indican que la mujer, el símbolo de la mujer en la iglesia es una iglesia. Está la iglesia pura, la iglesia de Dios, y está la iglesia apóstata, corrupta, que no sigue a Dios. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, donde allí aparece una señal. Ya eso que aparece una señal en el cielo, ya está indicando que es un símbolo, que es lo que está apareciendo. Es una figura de una mujer vestida de sol. Cuando habla de vestida de sol, es decir que está radiante, que tiene la luz, es pura. Esa es la iglesia de Dios, la iglesia verdadera. Pero si nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 17, versículo 4, vamos a encontrar otra mujer que está vestida de púrpura, de escarlata, está adornada con oros, con piedras preciosas, está adornada de perlas, tiene un cáliz en la mano,
dice que ese cáliz está lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es decir, que esa iglesia comete fornicación con alguien que no es Dios. Fornicación espiritual. Esa es la iglesia corrupta. Pero esta iglesia, esta mujer, la viuda, es mujer, pero es viuda. Entonces, ¿qué representa la viuda en sentido simbólico? Una iglesia que se le ha despojado de todo. Y una iglesia que tiene un adversario que la está persiguiendo, que la está acosando. Entonces, ¿de qué tiempo está hablando? ¿En qué momento esa iglesia de Dios queda despojada de todo? Y entonces la iglesia comienza a clamar a Dios. ¿En qué momento de la historia va a ser eso? Bueno, si nosotros leemos el contexto de esta parábola, vamos a ver que está hablando del tiempo del fin. Porque el versículo 8 dice, y cuando venga Cristo, hallará fe en la tierra. Bueno, ahí está indicando que esta parábola es para aplicar para el tiempo del fin. Si ustedes leen el pasaje, el capítulo 17, que es el anterior, esto está en el capítulo 18 de Lucas. Pero si ustedes van al capítulo 17 de Lucas, a partir del versículo 20 en adelante, va a ver que también el Señor está hablando y cuando venga el último tiempo, la condición en este mundo va a ser como Noé, va a ser como Lot, etc. Ahí el Señor va a estar hablando de el tiempo previo a que Él venga. Así que va a haber un momento en el futuro que la iglesia de Dios se le va a despojar de todo. No va a tener templos. Fíjense que ahora nosotros, ustedes, estamos disfrutando de este templo, de los cambios que le han hecho. Pero esta pandemia ha sido una pequeña y pálida muestra de lo que en el futuro le va a tocar vivir a la iglesia. ¿Qué pasó en esta pandemia? Ahora ustedes están acá, pero ¿el año pasado estaban aquí? No había forma de venir a la iglesia porque no se podía por la pandemia. Y ahora no vienen todos, vienen algunos. Todavía falta, mucha gente se ha acostumbrado a quedarse en casa y se queda en casa el sábado. Ya no se quiere congregar, ya no quiere ir a la iglesia. ¿Ve? Pero aquí está hablando de un tiempo donde ya la iglesia no va a tener templo donde congregarse. No va a haber oficinas de la iglesia donde uno pueda acudir. La iglesia se va a quedar sin ninguna propiedad, otras propiedades que tiene la iglesia, colegios, universidades, hospitales, clínicas, todo eso lo va a perder la iglesia. Su dinero, su cuenta bancaria, todo eso va a ser expropiado. Y los hijos de Dios, es decir, los creyentes, los miembros de esa iglesia, se van a quedar también sin casa, se van a quedar sin trabajo. Van a cerrar la puerta, dice Ellen Goldwhite, para nunca jamás volver a entrar a su casa, que era suya, que la habían pagado con esfuerzo y todo. Pero se les va a quitar todo ese tiempo. Por lo tanto, el Señor está pidiendo en esta parábola una preparación espiritual que debe comenzar ya. No hay tiempo para perder. No hay tiempo para simular que somos cristianos. No, el Señor quiere verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y eso comienza ahora. Si aquí hay personas, hombres o mujeres o jóvenes, que están ahí indecisos si estudio la Biblia o no, si me bautizo o no, el Señor está haciendo un llamado poderoso aquí. Es hora de comenzar una vida nueva en Cristo Jesús en este preciso momento, porque van a venir momentos más difíciles. Y la profecía lo indica, pero para poder resistir los momentos de prueba,
tenemos que clamar a Dios, tenemos que orar, orar sin cesar. Tenemos que comunicarnos con ese Dios que nos ama y que nos quiere llevar a vivir con Él por toda la eternidad. Y Él está esperando de nosotros la respuesta, una respuesta que nosotros tenemos que dar por amor. Así que nosotros tenemos que dar una respuesta, tenemos que tomar una decisión, pero no podemos postergar esa decisión para más tarde. Tenemos que comenzar ya. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, a leer un versículo. Para que ustedes entiendan, en Mateo 24, versículos 21 y 22, allí ustedes pueden ver lo que dice el Señor. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por la causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que el Señor aquí está señalando un tiempo en el futuro donde la iglesia va a ser completamente despojada. Pero vamos a precisar un poquito más qué tiempo es ese. Mateo 24:14 dice algo muy interesante. Y será predicado este evangelio por testimonio para todas las naciones. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vendrá el fin. Quiere decir que el Señor está hablando realmente en aquel tiempo donde el Señor en el cielo, que en estos momentos está llevando a cabo el juicio investigador, Él va a decir, va a pronunciar las palabras, consumado es, hecho está. Y Él se levanta. Y entonces la puerta de la gracia, la oportunidad de que la persona sea salva, la oportunidad de la mediación de Cristo en el santuario celestial, se termina. La puerta se cerró. Ya después que se cerró esa puerta, Apocalipsis dice que Cristo Jesús tiene la llave, que cuando Él abre la puerta nadie la puede cerrar. Ningún ser humano, por más poder que tenga en este mundo, puede cerrar la puerta que el Señor abre delante de nosotros. Pero cuando Él la cierra, pasa lo mismo. Nadie puede abrir esa puerta que el Señor cerró. Entonces, la oportunidad es ahora, porque la puerta está abierta delante de cada uno de nosotros. Y el Señor espera, el Señor desea, el Señor te llama, el Señor invita para que tú atravieses esa puerta y entres en una comunión profunda, correcta con el Señor. Y la manera es de entregarte a Él en oración, de aprender más de ese Dios que nos ama a través de su palabra y creer todo lo que Él que dice allí en las promesas, en los mandamientos, y compartir con aquellas personas que no conocen todavía del Señor. Incluso a muchas dicen, no, yo creo, yo soy cristiano, pero no guardan los mandamientos, no obedecen a Dios. Y no es suficiente creer, hay que tomar acción, hay que dar los pasos que el Señor quiere que demos, y es que avancemos en el nombre de Cristo hacia Él. Así que cuando se termine el mensaje de los tres ángeles en este mundo, sobre todo el tercero, ya la misericordia divina deja de interceder por los habitantes culpables de este mundo. Ya no hay más mediador. Si después de ahí una persona quiere entrar en armonía con Dios, quiere pedir perdón por sus pecados, que sus pecados sean limpios, no va a poder, porque ya no hay mediador. Cuando el Señor cierra la puerta de la gracia en el cielo, ya no hay intercesor, ya no hay mediador. ¿Y qué pasa en la tierra? En la tierra, si ustedes van a Apocalipsis 7, versículos del 1 al 3, ustedes van a ver que hay 4 ángeles que sostienen los vientos.
Pero cuando se cierra la puerta de la gracia en el cielo, los vientos son soltados. Pero antes de soltar los vientos, ¿qué dice el quinto ángel? Espera, no suelte los vientos todavía. Que hay que sellar a los siervos de Dios en su frente con el sello del Dios vivo. Quiere decir entonces que al cerrar el Señor la puerta en el cielo, la puerta de la gracia, los siervos de Dios en la tierra ya estarán sellados para salvación eterna. Y no importa que ya no haya mediación en el cielo, no importa, porque los ángeles de Dios y el Espíritu Santo va a seguir cuidando de su pueblo aquí en la tierra. A pesar de que los vientos se suelten y comience ese tiempo de angustia como nunca hubo antes, ni lo ha habido ni lo habrá, dice aquí en Mateo 24 del 21 al 21 y 22. Ya no importa, porque el pueblo de Dios va a estar sellado, pero las cosas se van a poner difíciles. Y es ahí, en ese momento, que el pueblo de Dios tiene que salir huyendo. Ya no perdió casa, perdió trabajo, perdió dinero, se va con lo opuesto, prácticamente. ¿Ve? Ese es el momento que está hablando aquí el Señor a través de su palabra. Entonces, al igual que la viuda, en ese momento nosotros tenemos que seguir clamando a Dios para que Dios nos libere a través de los ángeles de esa tremenda angustia que la gran tribulación, como dice allí también Apocalipsis, el capítulo 7, ustedes lo pueden leer, la gran tribulación. Y van a ver que esos 144,000, que es la gran multitud, salió vencedor en el nombre de Cristo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque estaban sellados para salvación eterna. Sí pasaron hambre, pasaron sed, pasaron calor, porque el fuego, el sol va a calentar mucho más de lo que ahora está caliente. Entonces, la pregunta es, ¿y el Señor va a intervenir? Claro que sí. Mire, vamos a leer un versículo que está allí en Daniel 12:1, donde dice, en aquel tiempo, ¿qué tiempo? En ese tiempo de angustia. En aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe, que es Cristo Jesús, se está refiriendo, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia que nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. Los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, el Señor va a sellar antes. Y una vez que te selle a ti para salvación eterna, estás en el libro de la vida. Tú estás en este momento en el libro de la vida. Escrito tu nombre, allí está tu nombre escrito. Pero queda de parte nuestra mantener que ese nombre no sea borrado, porque nuestro nombre puede ser borrado. Apocalipsis 3:5 dice que mientras nosotros venzamos, tomado de Cristo Jesús siempre, porque por nuestras propias fuerzas no podemos vencer, nada podemos hacer, dice el Señor. Mientras nosotros seamos como la viuda, clamemos a Dios constantemente, sin desmayar, como nos dice la parábola, dice, al vencedor yo lo confesaré ante el Padre y ante los santos ángeles, y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso nos está diciendo que puede ser borrado nuestro nombre del libro de la vida, siempre y cuando nosotros no cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Por eso tenemos que mantener una relación profunda y estrecha con el Señor. Y ahora, ¿quién pasa a ser el acusador en ese tiempo del fin? Ustedes ya saben quién es el acusador. El enemigo, porque él es el acusador de nuestros hermanos, que nos los acusaba delante de Dios día y noche, dice allí Apocalipsis 12:10. Es el enemigo. Según Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad,
Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y yo me uno a Zacarías en el capítulo 3, versículo 2, donde dice: Yahvé el Señor te reprenda, oh Satanás. Yahvé Dios que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. La obra del adversario, ustedes saben que comenzó en el cielo, antes de que el ser humano fuera creado aquí en este mundo. Comenzó en el cielo. Y luego cuando Dios creó este mundo, cuando recién en la primera pareja, Él vino acá y puso la maldad. Y nosotros hemos estado sufriendo, el hombre y la mujer, durante todas las épocas hemos estado sufriendo todo el acoso del enemigo, que nos hace diariamente, que nos hace la vida difícil. Pero en este tiempo, el enemigo, como los vientos se suelta, entonces él va a redoblar esfuerzo para tratar de destruir al enemigo. Y por eso dice que nosotros encontramos un par de versículos, por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice que él se va a disfrazar como ángel de luz. Y va a venir aquí a la tierra antes de que Cristo venga. Él va a venir y va a decir: yo soy el Cristo. Y va a aparecer ahí en distintos lugares, la televisión lo va a estar enfocando, y él va a estar haciendo viajes por aquí, por Jerusalén, por Roma y por el desierto. ¿Y qué nos dice el Señor? Si está por aquí, si está por allá, no tenemos que hacerle caso a eso. No tenemos que prestar oído a eso, porque ese no es el Señor. Porque cuando venga el Señor, va a venir en majestad y gloria, va a venir con todo el poder, va a venir con todos los ángeles y no va a pisar tierra. Eso es un detalle muy importante. Por eso los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y luego seremos arrebatados en los aires para encontrarnos con el Señor. Dice allí en primera de Tesalonicenses 4. También dice Mateo 24, versículo 24, que el enemigo va a hacer grandes señales y prodigios de tal manera de que él va a intentar engañar, si es posible, a los escogidos. El enemigo se molesta cuando la persona ora, cuando la persona estudia la Biblia, cuando la persona busca de Dios. Él se molesta y trata de confundir, trata de desviar a las personas. Pero hay un detalle que ustedes les debe quedar claro. Aunque nosotros estemos ahora sufriendo, padeciendo problemas de trabajo, problemas de salud, problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas donde sea. Aunque nosotros estemos con un carácter todavía difícil, que no lo hemos cambiado, que tengamos escaseces económicas, que no tengamos suficiente dinero, somos pueblo de Dios en la tierra. Somos pueblo que alaba y glorifica el nombre de Dios en nuestras vidas. Y que amamos al Señor. Y que nosotros queremos aprender a caminar con el Señor para que el Señor nos transforme. Y de tal manera que cuando Él venga podamos ir a morar con Él por toda la eternidad. La parábola termina con una pregunta. Habían 3 preguntas. Y ya más o menos la contestamos. Había una pregunta: ¿hará justicia el Señor? Claro que sí, va a hacer justicia, porque leímos en Daniel 2 que se levantará Miguel en su tiempo. Él va a hacer justicia. ¿Él va a responder pronto? Claro que sí, que Él va a responder en el tiempo de Él. Para nosotros será una tardanza, porque cuando el Señor diga ya en el cielo: hecho está, consumado es, se acabó, se cerró la puerta de la gracia, Él no viene inmediatamente para acá. Él se toma su tiempo. Y en ese tiempo para nosotros va a ser eterno. Porque claro, cuando uno está pasando mal, 1 hora parece un año. Porque está sufriendo, está pasando mal. Pero cuando uno está pasando bien, uno dice: ay, qué rápido se pasó el tiempo, mira.
Porque eso es lo que pasa, esa es la sensación que nosotros tenemos. Para nosotros va a ser, está tardando el Señor, pero para el Señor no está tardando. Él tiene todo controlado, Él tiene control completo. Por eso dice allí en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo. ¿Ve? Lo envió en el momento oportuno, que Él consideró oportuno. Nosotros no sabemos, pero el Señor sí tiene control. Tiene control de todo lo que está sucediendo en el mundo, lo que sucede en el universo, lo que sucede en la iglesia, y tiene control también de tu vida. Él sabe qué es lo que sientes tú, qué estás pasando, cuáles son tus problemas, pero cuando tú le abres el corazón, le abres la mente y se lo entregas a Él, entonces Él va a estar en comunión contigo. Y la última pregunta que dice aquí la parábola es, cuando el Señor venga, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá fe en la tierra cuando el Señor venga? Por supuesto que sí, porque allí van a estar la última generación, que es la gran multitud, o los 144,000 sellados. Personas que habrán sufrido la última prueba y habrán salido victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Ese pueblo de Dios es el pueblo que Dios quiere que seamos nosotros. Pero no vamos a pensar para comenzar después. Ahora, hoy es el día para comenzar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Les quiero dejar un versículo que está allí en Mateo 24:13, que dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El Señor te llama a que tú perseveres en el Señor a pesar de que no tienes idea de tu vida, cómo va a ser tu futuro, estás sin trabajo, no sabes cómo pagar la renta, no sabes cómo comer. Bueno, confía en el Señor porque el Señor te va a mostrar una salida. Acuérdese que cuando el Señor hizo la promesa, en los distintos pactos que hemos venido estudiando en el de la escuela sabática, el Señor iba delante de Moisés, de Noé, de Abraham. El Señor iba adelante. Por eso estos hombres de Dios confiaron, porque el Señor va adelante. Y hoy quiero que sepas, el Señor va delante de ti, abriendo tu camino. Lo que tú tienes que hacer es confiar en Él y entrar en comunión. Que la bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo permanezca en cada uno de ustedes. Los voy a invitar para que se pongan en pie y vamos a entonar las estrofas del himno 436. El Señor vive hoy y reina por toda la eternidad. 476. Él vive hoy. Para sufrir.
invito a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor, porque como dice el himno, estamos en tus manos de amor. Queremos estar allí, Señor, para que tú nos guíes, tú nos dirijas en esta vida, en este mundo, en estos momentos. Queremos, Señor, realmente comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Prepararnos cada día mejor para el encuentro contigo. Permite, Señor, que tu pueblo aquí presente se prepare cada día mejor y que cuando tú te manifiestes podamos estar todos listos y preparados para ir a morar contigo por toda la eternidad. Queremos también, Señor, implorar por nuestras faltas y pecados, pedir la presencia de tu Santo Espíritu para que nos ayudes a vivir una vida consagrada en Cristo Jesús. Entregamos todas nuestras necesidades en tus manos, Señor, cualquiera sea, sabiendo que tú vas delante, guiando y abriendo el camino que nosotros debemos recorrer. Nada merecemos, Señor, pero todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.